Lo primero que hay que tener es muchas ganas, ¿sí? Aparte de eso, lo único que tiene uno que tener es seguridad en uno mismo, estar convencido de lo que quiere hacer. Y ¿saben qué? Tal vez lo más importante de todo, claridad a dónde quiere llegar. Bueno, entre otras cosas, hay una frase por allí muy sencilla que dice que pues, el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve, ¿no es cierto? Pero lo importante cuando uno sabe, muchos muchachos desperdician el tiempo cambiando para un lado, cambiando para el otro, ensayan una carrera, ensayan otra carrera, ensayan una empresa, ensayan otra empresa, un puesto, otro puesto. Yo entiendo que en el mundo de hoy, obviamente, hay variedad, pero el que tiene claridad desde un principio para dónde va, lo logra. Yo creo que Shakira, por ejemplo, que es una de las colombianas más destacadas en el planeta, desde un principio tuvo claridad para dónde iba, por eso está donde está, ¿sí? Pero para llegar a ser lo que ella llegó a ser, hay muchas cosas en la mitad, ¿sí? Hay mucho meterle la ficha, mucho sufrimiento, mucho aguantar madera, mucha alianza, que les quiero decir en términos generales. Shakira no llegó a donde está solita. Mucho del éxito que uno tiene que tener como empresario y emprendedor es saber que es importante aliarse con otros para poder triunfar y que muy probablemente uno termina siendo el dueño del 10% o del 5%, pero hay algo que funciona y algo que produce muy bien. Cuando uno arranca a hacer las primeras pinos de empresa, uno sueña con ser el dueño del 100%. Bueno, simpático, el dueño del 100% de nada sigue siendo simpático, pero en mi vida lo que me ha pasado es eso, y hoy le doy gracias a Dios que he tenido la oportunidad de tener socios y tengo socios en todas las organizaciones donde estoy. Los socios, entre otras cosas, son buenos por todos lados, porque son los que lo contradicen a uno. Y son los que le dicen a uno, no estoy de acuerdo, esa no te la compro, ¿por qué no pensamos esta alternativa? Y a ratos son pesados también, a ratos son los que le frenan a uno un poco las iniciativas, y hay que aprender a batallar con eso, a dialogar, a tener paciencia, a tener mucha perseverancia en saber que voy para allá y que no importa los obstáculos que se me ofrezcan en el camino, yo tengo que lograrlo. Claro. Igual el trabajo en equipo es fundamental en todo esto, ¿no? Porque es como una familia, no siempre todos los miembros de la familia están de acuerdo, pero le ayudan a tener a uno puntos de vista que de pronto abren un poco esa perspectiva del camino. Sí, así es. En los temas del examen que uno se puede hacer como empresario, es cuánto aguante puedo tener yo. Recuerdo ahora mencionando con el caso de mi hijo, él arrancó con una idea clara, la sigue teniendo clara, e invitó a 4 amigos más. Esos 4 amigos, los 4 fueron aguantando hasta donde aguantaba, pero ya no, ¿sabe qué? Yo no le hago más, ya llevamos un año y ya mi familia está diciendo, ¿qué hubo, mijo? A producir, ¿sí? Y fueron saliendo, tun. Quedó uno solo, del cual se abrió luego, pero ese solo siguió como emprendedor y tuvo el aguante correcto. Claro. Bueno, doctor Hugo Fernando, precisamente hablando de ese tema, quiero confesarle algo. Una de mis principales banderas toda mi vida en el desarrollo personal y profesional ha sido un eslogan que tengo: orden, disciplina y perseverancia. Usted toca Genial. En su intervención, yo creo que los 3 puntos. Genial. Para mí, el conjunto de estos factores, de estas características, de estas cualidades que se deben permanecer y desarrollar, creo que son fundamentales en el éxito de los estudiantes, de cualquier emprendedor, de un empresario, de un ejecutivo. Quisiera, si podemos tocar algún tema con respecto a eso, y cuáles son las recomendaciones que le haríamos a los estudiantes
frente a tantas vicisitudes, frente a tantas dificultades que existen en la vida cotidiana y que se van a encontrar en el desarrollo de cualquier actividad. Cómo de pronto a través del orden, la disciplina y la perseverancia podemos romper esos obstáculos o enfrentarlos para un mejor desarrollo. Si nos comenta cuáles serían las recomendaciones desde ese punto de vista. Sí, gracias, doctor. Sabias palabras, me uno a ellas, sabias palabras. Sobre todo la disciplina, me hizo usted recordar el tema de los muchachos que están hoy en día en Italia, los ciclistas colombianos, los grandes escarabajos, que tengan la plena seguridad todos los que nos escuchan, que esos muchachos que están ahora en primer lugar, segundo lugar, dominando a los italianos y bueno, Europa en general, y haciendo lucir la camiseta colombiana y la bandera colombiana, no llegaron ahí porque no tuvieron orden o porque fueron indisciplinados, ¿sí? O porque no tenían esa tenacidad, ¿sí? Para hacerlo. Tenga la plena seguridad que en el camino, ¿sí? Aparte de su preparación física, aparte de sus ganas, de la claridad de llegar a donde están, tuvieron que pasar muchas dificultades, muchos nos, mucha gente que dice, ¿sabe qué? Olvídese, usted no puede, usted no va a llegar, usted es un pobre campesino, ¿sí? Gente que lo hace sentir a uno mal. Por eso yo mencionaba, perdón que vuelva sobre Shakira, porque de pronto la gente no ha mencionado el personaje que es esa niña. A mí no me gustan sus canciones, pero respeto el ser humano que es ella, que es descomunal. Recuerden que cuando ella cantó alguna vez en el colegio le dijeron, mire, con esa voz de tarro usted no va a ninguna parte. De cabra o algo así. ¿Sí? Porque le salían gallos. La gente es así, bueno, y el colombiano es duro en su crítica, ¿no es cierto? Aquí el colombiano, usted es capaz de eso, yo soy capaz de 100 veces lo suyo. Incluso las mismas familias muchas veces son la primera traba a todos esos propósitos de vida. Lo que yo puedo aconsejar concretamente es, mire, consígase un par de corchos y lo pone aquí, no escuchen esas tonterías que no les va a servir para nada, simplemente les baja la moral y no se la dejen bajar por nada del mundo. Yo me he quebrado 3 veces, esto también duele, y duele mucho, y produce vergüenza, y produce dolor económico, crisis en la familia, crisis, quebrarse es como, en términos de estudiantes, es como tirarse el semestre, ¿sí? Perdónenme la palabra, como perder el año, ¿no? Claro. Es lo mismo, es lícito. Yo perdí a propósito, perdí segundo bachillerato, con 9 materias, creo que soy récord Guinness, ¿sí? Pero eso me sirvió para llamarme la atención y cambiarme, y luego con el tiempo me volví el mejor estudiante de mi colegio y de mi curso y de mi colegio. Tanto que salí de bachillerato un mes antes a vacaciones de todo el mundo porque tenía en todo 5. Es increíble el tema. Entonces, pero hay que saberse levantar, ¿no es cierto? De pasar de ser el último estudiante a ser el mejor estudiante hay una brecha importante. ¿Qué hay como consejo allí? Lo que decía yo, ponerse en los oídos algo que no le afecte a uno lo que los demás dicen, porque imagínense, nomás yo formando en el mismo colegio, en la otra fila, y todo el mundo decía, mire, perdón la palabra que voy a decir, ahí está el bola del Valderrama, y era verdad, pero yo dije, no, listo, tengo que reconstruir mi vida, tengo que aprender en dónde fallé, qué fue lo que hice mal, aprender de eso, mirar mis limitaciones y manejarlas. Por ejemplo, una limitación que yo tenía es que ya no parece, pero soy muy lento en el aprendizaje. Entonces, ¿qué descubrí? Que me tocaba primero preparar la clase, ir donde los profesores, decirle cuál va a ser la clase mañana, pasado mañana, y leerme eso en los libros. De tal manera que cuando yo iba a la clase, ya era la segunda vez que me hablaban del tema. Y luego sabía que mientras los otros se acostaban 9, 10 de la noche, yo me acostaba a 2 de la mañana, porque era más lento. Pero cuando uno descubre sus limitaciones, las cubre y se potencia. Se vuelven fortalezas. Claro,
uno explota eso. Claro, doctor, usted trae una presentación Sí. para compartir con nosotros sobre todo el tema de emprendimiento. Lo que no sé es cómo se pondrá, pero voy a tratar de descubrir aquí si de pronto alguien de los amigos que nos acompañan aquí tras bambalinas nos puede decir cómo... Ya, ok. De pronto esto le sirve también a los demás para que lo tengan y lo conserven. Estas son unas ayudas que yo traje para dejarles algunas cosas. El emprendedor tiene que tener al menos, puede tener más, pero al menos 6 de estas características. Una que ya las mencionamos, que sea motivado, que sea valiente, que el dolor no lo conmueva, los miedos tampoco, porque va a tener muchos miedos en el camino, pero muchos miedos, ¿sí? Muchas caídas, muchos fracasos, mucha frustración. El camino de la vida, no solamente de los emprendedores, está lleno de dificultades todos los días. Yo trabajo mucho en sistemas, pero también en temas de recursos humanos y de servicio. Y alguien me decía, ¿y cómo va a ser este proyecto de tecnología? Le dije, como el matrimonio, hermano. ¿Y cómo es el matrimonio? Lleno de problemas todos los días, pero tú tienes que superarlos y administrarlos. Esa es la naturaleza, eso es lo normal. Superar la frustración es clave, hay que automotivarse y listo. Ser persistente, ya lo dijimos, aguantador de tiempo, de golpes, de negativas, de todo, ya también lo mencionamos. Hay que tener un componente de riesgo. Y el emprendedor es sin duda un personaje más arriesgado. El que sale y se emplea, pues simplemente el único riesgo que juega es el riesgo de que la empresa le vaya mal, donde está trabajando. Las grandes también se quiebran, les quiero decir. ¿Bien? Eso es como los aviones. Uno puede ir en un avión, el más grande del mundo, y solamente en la cabina es el que el piloto dice, uy, mijo, nos matamos, ¡pum! Eso no es que la avionetica se cae, los grandes también. ¿Bien? Entonces, y obviamente convencido de lo que hace. Lo otro que traía para todos ustedes compartirles es que este es un proceso, y este proceso, por lo menos resalté 5, puede haber resaltado más temas, pero hay uno que es clave, y por eso lo puse de primero, que es hacer concesiones. Solo no vas a ningún lado, tienes que ceder una parte de lo tuyo para poder tener éxito. Lo otro es cooperación, hablar. Cuando uno necesita ayuda, uno dice, necesito ayuda, no guardárselo y pedirle, hacer que todo el mundo sepa que uno necesita ayuda. Ayuda, 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 no dejarse hundir. Cuando uno abre la boca y dice qué le pasa, mucha gente se le acerca a ayudarle y dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Sí? Necesito ayuda. Y además, déjate ayudar. Necesito ayuda y yo me quiero dejar ayudar. Recursividad, sin duda, ¿no es cierto? Es parte del tema, el ingenio. Yo diría que pues si uno quiere ser emprendedor y no tiene recursividad o no tiene ingenio, está perdido. Entonces no se meta por ahí, métase de empleado. Eso sí, con todo respeto lo digo, ¿sí? Porque uno tiene que tener esa chispa. La chispa de venga, hacemos cosas nuevas. Tiene uno que apostarle a algo que haga una diferencia, que sea en cierta forma único. ¿Bien? Porque apostarle a lo que ya todo el mundo tiene, eso no tiene sentido. No tiene, vas al fracaso, ¿no es cierto? Que es, vengan todos aquí en el Titanic, nadie te sigue. ¿Ok? Es uno de los ingredientes vitales. La adaptabilidad, todos los días todo cambia. Uno arranca una empresa con unas leyes en este país, por ejemplo, y 5 minutos más tarde sale una nueva ley que atenta contra la vida de esa empresa. Y ahí comienza la recursividad. Ahí comienza uno a decir, ¿y ahora qué hago? Pero todo puede cambiar. Hoy comienza una empresa porque no había nadie con quien competir, y mañana llegan 2 competidores extranjeros que hacen lo mismo, más barato y más rápido. Esa es la vida. Y o te adaptas rápido al cambio o te mueres. O te mueres. Ahora, también hay que saber parar. Esa es una dificultad en los emprendedores. Yo, por lo menos 2 de las quiebras que he tenido es porque no he sabido parar. ¿Sí? Porque es que uno se enceguece, como el enamorado. ¿Sí? El enamorado se enceguece, le dicen, mire, le va a pasar esto, la niña tiene este problema, o el niño tiene este problema, tiene esto, y ojo, que se la van a jugar y todo, no, yo lo quiero, la quiero, ¿sí? Y se enceguece. El emprendedor tiene ese tema. Y hay algo que mencionó el doctor con la disciplina,
que lleva a algo como el control. El control es el seguimiento, 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 seguimiento. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Voy regular? ¿Cómo voy? Es permanente. Cuando uno le pregunta, ¿cómo va? No sé, está perdido. Sí, bueno, precisamente hablando de ese proceso y de esas características, ¿faltaría entonces perseverancia, organización y disciplina? Orden, disciplina y perseverancia. Hay un tema muy importante que toca Hugo Fernando en este momento. Son todos aquellos sistemas de medición, los sistemas de control. Pienso que tanto a nivel personal como a nivel profesional, empresarial, debemos mantener esos sistemas de control, de medición, que nos lleven realmente a una permanente revisión de nuestras estrategias con el fin de lograr los objetivos. Y al mismo tiempo, por supuesto, que todas esas estrategias generen valor constante y permanente y que nos lleve a un cambio, modificando aquello que tengamos que corregir, aquello que tengamos que ajustar, y que al final resulta en un mejoramiento continuo. Yo creo que esos son factores indispensables también dentro del éxito de un emprendedor. Esté donde esté, los sistemas de medición nos ayudan a retroalimentarnos, los indicadores y todos aquellos índices que nos puedan dar una mayor orientación sobre la efectividad de lo que queremos lograr. Pero también todos estos objetivos deben estar revisándose como en un ciclo permanente de mejoramiento. Todo tiene una rotación constante y permanente, todo el ciclo de la vida hasta el universo. Así que nosotros también debemos estar revisando, ajustando nuestras estrategias, ajustando nuestros procedimientos. Con base en eso, doctor Hugo Fernando, y con su experiencia, ¿qué podríamos ampliar al respecto? Bueno, es poco lo que puede uno decir después de lo que usted acaba de decir, doctor, muy sabiamente nuevamente. Yo lo que agregaría, tal vez más bien, es un complemento lo que usted acaba de decir con la siguiente charcito, si ustedes me lo pueden facilitar un momentico, que de pronto cuando lo colocan todo el mundo lo ve, no estoy seguro. Sí, eso. Que complementa un poco el tema en este sentido. Yo pienso que aparte de todo lo que científicamente tiene uno que hacer un buen plan, hacerle seguimiento a ese plan, colocar objetivos que sean razonables, ver cómo voy respecto al objetivo y todo eso. Uno de los temas que yo sí quisiera que ustedes se fueran con eso en la cabeza es, miren, la vida, el mundo le manda unos señales. Uno tiene de pronto un amor loco por algo que cree que es un buen emprendimiento para realizar y resulta que eso no jala, ¿sí? Y le toca a uno evangelizar. Sí se puede, pero pues va a costar mucho tiempo y mucho dinero y el triple de sufrimiento. Si vamos a emprender algo, yo sugeriría más bien que empezáramos por algo que huele rápido, ¿no es cierto? Que me dé la tranquilidad de que puedo lograrlo. Luego, cuando yo he hecho algo de dinero y pueda aguantar y todo, pues puedo hacerle emprendimientos donde el tema sea con evangelización y todo, ¿bien? Pero mientras tanto, eso tiene que tener el tiraje como el de una chimenea. De pronto también, ¿bien? A menor costo. Claro, claro, sin duda. Pero si uno se pone a tratar de sacar adelante un negocio que a nadie le llama la atención y que a nadie le gusta, o que uno dice, mira, déjame te explico, es que mira, no me entendiste bien. Una vez le mandé a hacer unas sombrillas a un colaborador, esas de propaganda, ¿no es cierto? Y las mandó a hacer quién sabe en dónde, y cuando volvió con las tales sombrillas, le digo yo, bueno, ahora una sombrilla a ver cómo queda, y el tipo comenzó a hacer la sombrilla, ¿sí? Y luchar contra la sombrilla, y después la abrió, y después ahí duró como media hora viendo la sombrilla. Me dijo, ya sé cómo abrir la sombrilla, doctor, mire, hace uno así, le tuerce acá, le vuelve acá, le dice, ¿sabe qué? Devuélvalas todas o bótelas y mande a hacer unas nuevas, porque yo no voy a mandar un regalo de una sombrilla con unas instrucciones para abrirla. ¿Sí? Como para un aguacero. Sí, pero me pasó. Entonces ese es un tema de un producto fracaso, ¿sí? Que no amerita bajo ningún punto de vista el tema. Iba a nombrar otro. Clave lo siguiente, si ustedes pueden tener un cliente de arranque,
O sea, alguien que se enamora de lo que ustedes piensan hacer, ese es el principio. Alguien me decía, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Yo les digo a todos, es la gallina. ¿Sí? Es la gallina. Entre otras cosas, les recuerdo, en la Biblia, que aplica para mucha gente, ¿sí? En la Biblia, el Señor que hizo el arca y toda esa cosa, ¿sí? No montó huevos, montó gallinas, ¿de acuerdo? Entonces, para aclararles que primero fue la gallina. ¿Bien? Eso ya les quito ese problemita. Entonces, lo primero que tiene uno que hacer es tener un cliente. ¿Bien? En la mayoría de los casos, como digo yo, si uno tiene ya un gran dinero para invertir y aguantar 4 o 5 años de sequía mientras el negocio funciona, como por decir, montar un servicio de celulares, ¿bien? Donde pues los primeros 4, 5, 6, 7 años tienen que dar es pérdidas porque es monta infraestructura y apenas reciba servicio de usuario en usuario, de pesito en pesito, pues listo. Si uno tiene la plata, maravilla, pero si uno no tiene esa característica, hay que buscar rapidito y lo primero es busque un cliente. ¿Tiene cliente? Tiene negocio. No tiene cliente, no tiene nada. ¿Sí? Ese es un tema que complementa, digamos, el asunto. Y bueno, hay una frase mía que yo convertí en el libro famoso que tenía su nombrecito raro y mi frase es, sin ventas no hay paraíso. ¿Sí? Entonces es, sin ventas no hay paraíso, grábense eso. Es así de fácil. Y pues una vez uno arranca, uno tiene que comenzar a vender. Y cuando uno arranca tiene que hacer de todo, de vendedor, de gerente, de mensajero, de contador, ¿sí? Se estrella con todas esas cosas que hay por allí. Y de hecho eso es muy importante porque además sabe cómo funciona realmente en su empresa. Eso es una de las cosas que hacen... Por eso aprende uno. Exactamente, que el negocio crece. En la línea de la pregunta del doctor Fernando está el último punto que quería compartirles y es el método, la metodología que uno tenga la que hace la gran diferencia. Valderrama, ¿se acuerdan de ese cuento? ¿Sí? Lo que hizo fue descubrir que era lento. Entonces inventó una metodología para estudiar. Ese método para estudiar era el método que le permitía estudiar 3, 4 horas más en la noche, preguntar cuál iba a ser la clase de mañana y estudiarla previo en el libro. Ah, bueno, y lo que hace todo el mundo, que es meterse en la alcoba y leer en voz alta para que entre 2 veces el tema, una vez visual y otra por la boca, digámoslo así, los oídos. Eso es un método. Cuando uno mejora el método, cuando uno tiene el método correcto, ¿sí? Que implica el seguimiento, que implica tener buenos objetivos, que implica tener disciplina, orden, todo lo que ha mencionado el doctor Fernández, el método correcto para hacer las cosas es vital para tener éxito. Precisamente cuando llega otro que tiene mejor método que uno, claro, hasta ahí llega uno. Bueno, doctor Rodríguez, ¿cómo cree usted que se pueden reconocer las debilidades y convertirlas en fortalezas? Bueno, precisamente la revisión permanente y constante de la ejecución, del desarrollo mismo dentro de una actividad, nos lleva a identificar claramente en qué estamos, en qué tenemos esas fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Y tenemos que aprender a reconocer todos estos factores. Y ese momento es cómo convertirlas en oportunidades. Muchos hablan de la matriz DOFA, etcétera, como algo muy mecánico, como algo como si fuera una fórmula. Pero en la práctica lo que tenemos que es saber encontrar cuáles son nuestras fortalezas. Y esas debilidades, como bien Hugo Fernando hablaba hace un momento, que hay que detectarlas, pues nosotros tenemos que trabajar sobre ellas y convertirlas permanentemente en oportunidades. Siempre vamos a encontrar dentro del desarrollo de la vida personal y profesional una serie de inconvenientes, tanto personales como el medio. Muchas veces es el medio cambiante, las regulaciones, etcétera, la que nos hacen reaccionar, verlas como unas amenazas, pero muchas de ellas se convierten en oportunidades cuando tenemos clara nuestra visión. Yo siempre he mencionado, no perdamos el focus hacia dónde debemos estar. Sea estudiante, sea ejerciendo una profesión independiente, o sea vinculado a una institución, no perdamos el focus y trabajemos sobre ello, pero con algo interesante. Hay que aceptar los cambios, bien lo decía, tenemos que adaptarnos a los cambios permanentemente.
y es cómo podemos llegar a sobresalir, a fortalecernos y lógicamente a continuar dentro de todos estos proyectos. Claro. Doctor Valderrama, usted nos decía que una manera de, bueno, como de evitar esas personas que no creen en los sueños de uno y en esos proyectos de emprendimiento es ponerse 2 tapones, 2 corchos. Pero ¿cuál puede ser de pronto, no sé, su consejo para las personas que quieren tener estos proyectos de vida y quieren bloquear todos esos comentarios negativos, esas críticas que muchas veces son tan destructivas, tan mordaces? Bueno, yo lo que he hecho todo el tiempo, un amigo desde muy pequeño me dijo, métase al club de Miuk, que es me importa un comino. Bien, entonces uno se echa como un aceite todos los días, ese aceite es un aceite para que todo le resbale. Es difícil aprender que todo le resbale a uno, pero no la toma uno con uno. O sea, si eso no tiene nada que ver conmigo, ya no le pongo cuidado. Y otro amigo me dijo una frase muy callejera, muy dura, que dice, al bagazo poco caso. Y simplemente eso es como al que el que no vale la pena no le pongas cuidado. Claro. ¿Sí? Y ¿qué tal un presidente de un país poniéndole cuidado o un gran director, líder de cualquier organización poniendo cuidado a todo el mundo, todo el que le dice que es feo, que es malo, que es idiota, que es no podría ni siquiera dormir? Entonces uno tiene que aprender a que eso le ruede, y ser uno mismo, ser auténtico y listo. Yo les regalaría un tema que es importante que lo tengan en la cabeza todos. Si alguien me pregunta, tú no me has preguntado, pero si alguien me preguntara cuál es tu héroe, yo te diría Colón. Y uno dice, pero... Yo pensé que era Shakira. No, muy buena. No, Colón. Y entonces dice, pero Colón, ¿bien? La gente tiene como la idea de que Colón era medio loco. Colón es un personaje, muy resumido, un personaje fuera de serie. Entre otras cosas les quiero decir que estamos en Colombia, ¿sí? Y eso tiene algo que ver con Colón, el nombrecito, ¿sí? Entonces nadie le pone a un país un nombre basado en un hombre que no valga la pena, ¿no es cierto? Este señor era un emprendedor tremendo, hizo una empresa para descubrir América, ¿sí? Pero era descubrir las Indias, ¿no es cierto? Sí. ¿Era arriesgado? Colón era arriesgadísimo, no tenía límites. Fíjense que Colón, creo que había nacido en alguna parte, no sé, en Italia, en alguna cosa de eso. El tipo se fue a España, yo me imagino que él no hablaba español, ¿sí? Y llegó a España, tenga la plena seguridad, sin conocer a nadie. Pero allá el tipo era capaz de decir, bueno, ¿y quién manda aquí? No, que los reyes. Ah, bueno, yo consigo una cita con el rey, ¿sí? Y con la reina. Y se fue y los consiguió. Era sin límite. Él no, pero tú, Colón, además sin hablar el idioma, y además con una idea loca, ¿qué te van a recibir allá los reyes? Pierdes el tiempo. Sí. ¿Cuántas veces no le debieron decir a Colón eso? No pierdas el tiempo, estás loco, ¿sí? Y él, sin embargo, llegó allá y los convenció de que vendieran, estaban en la pobreza absoluta los españoles, y los convenció de que sacaran lo único que les quedaba para construir no un barco, 3 barcos, ¿sí? Y además, y aparte de eso no tengo tripulación ni tengo nada y todo me lo tienen que dar. A una aventura, era el patrocinio de una aventura que era un emprendimiento re loco, ¿sí? En la época de Colón. Entonces, Colón es yo soy fan de Colón. Uno de sus grandes ejemplos de emprendedores. Bueno, nos están llegando las preguntas de los seguidores que nos están acompañando a través de la señal streaming en portafolio.com y en icetex.gov.co, y uno de ellos es Jorge Torres. Él nos pregunta, ¿qué instituciones pueden apoyar para lograr realizar esos proyectos de emprendimiento? Bueno, hay un sinnúmero de instituciones, pero yo pienso que es también tener una focalización clara y saber cuáles son aquellas instituciones que realmente están comprometidas o se identifican con esos sueños. Hay instituciones del Estado, hay muchas instituciones, hay instituciones privadas, ONGs, pero también del mismo sector privado. En los ejemplos que siempre hemos hablado, en muchos casos específicos, es cómo ese emprendedor también tiene innovación, qué valor agregado puede llegar a vender,
y dependiendo de esa identificación del producto, del servicio, ¿dónde debo enfocar mis esfuerzos? Porque hay un sinnúmero, como menciono, hasta las mismas instituciones de educación superior podrían llegar a apoyar ideas innovadoras, la innovación, el desarrollo tecnológico, etc. Lo importante es tener una idea clara, lo importante es identificar qué valor agregado nos va a generar. Lo importante también es encontrar que a través de ella pueda tener una diferenciación frente a otro un servicio o a un producto. Dependiendo de ello, hay un sinnúmero, como lo menciono, instituciones oficiales del Estado, gubernamentales, ONGs, instituciones a nivel internacional, instituciones de educación superior. Es solamente identifiquen cuál es el servicio, cuál es ese producto y quién es el que realmente puede generar esa ayuda. Es verdad, porque están muy focalizadas esas ONGs, esas entidades van específicamente a un gremio industrial o agro, entonces tienen que saber muy bien cuál es la meta. Pero bueno, también Claudia Pérez nos pregunta, ¿usted cree que una de las formas para contribuir al desempleo es la formación de emprendedores? Uy, clarísimo. Miren, si yo tuviera que apostarle a algo en la vida, le apostaría precisamente a que hubiera más empresas en Colombia, todas las que pueda hacer. Porque en la medida en que un emprendedor logra construir su sueño y su negocio, va a necesitar gente que le ayude. Y si por cada uno de nosotros, suponiendo que cada uno de nosotros nos volviéramos emprendedores, pudiéramos generar 5, 6, 8, 10 empleos, estamos hechos. Así de fácil. Es una maravilla. Claro. ¿Y qué habilidades son las que desarrolla un emprendedor? Nos pregunta Germán Ruiz. Las habilidades y las competencias, yo creo que hay que desarrollarlas. Hay algunos factores que son innatos, pero primero tenemos que identificarlos, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas habilidades en donde yo tengo que hacer un gran esfuerzo? La educación, y lo que vemos, por ejemplo, que nosotros apoyamos a través del ICETEX, y el gran propósito del gobierno, es buscar cómo desarrollar esas habilidades y competencias. ¿Cómo se logran? A través de cada día una mejor preparación. Hoy estamos viviendo en un mundo globalizado, y por supuesto, nuestro límite no es nuestro país, nuestra región, no, es el mundo hoy en día, porque son los que podemos llegar a competir. En cualquier momento nos pueden llegar productos y servicios del exterior, con unos factores, con variables y con valores agregados. ¿Qué tenemos que hacer? Que esas habilidades sean acompañadas de un esfuerzo de preparación. Por eso, a través del ICETEX, por ejemplo, nosotros seguimos apoyando no solamente el pregrado, sino un sinnúmero de programas de posgrado, tanto a nivel nacional como en el exterior. Hemos firmado 54 convenios con gobiernos, 84 con instituciones internacionales, para que nuestros estudiantes colombianos puedan tener esa oportunidad de avanzar en sus estudios en maestrías y doctorados, para que desarrollen precisamente esas habilidades y competencias. Es necesario hacer un esfuerzo de inversión y un esfuerzo de educación, con esa constancia de preparación, porque estamos, como lo repito, en un mundo globalizado. Es indispensable que nosotros las detectemos, y esas competencias que a veces están ocultas, las encontremos y rodeamos todo eso a través de la educación y de una mayor preparación. Y en su caso, doctor Valderrama, ¿cuáles cree que son esas habilidades que se desarrollan a través del emprendimiento? Yo me quedé pensando precisamente en ese tema y me acordé de dos cosas que son increíbles. La primera, yo creé, por ejemplo, la primera organización que creé con otro compañero fue la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ASIS. Hoy en día es una organización muy poderosa, tiene más de 30.000 ingenieros de sistemas. Y la creé, esto es una anécdota bonita, la creé inocentemente, que estábamos en la cafetería, oiga, no sería bueno tener como un gremio, algo que fuera la ingeniería de sistemas, ya que estamos comenzando la ingeniería de sistemas en el país. Y la creamos, hice los estatutos, hicimos el reglamento, creamos todas las cosas, y cometimos un solo error, que no pusimos cabida para estudiantes, y nosotros éramos estudiantes de octavo semestre. De manera que cuando la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas arrancó sin nosotros, y ya cuando nos fuimos a entrar ya era tarde. ¿Sí? Pero bueno, ese es un tema.
es la inocencia, ¿no? Esa parte después, digamos, una primera empresa que creé, la creé por equivocación, ¿sí? Violé las normas de la organización donde estaba, en la NSR, y me vinieron a investigar los auditores y todo, porque yo había creado una empresa que solo estaba para, esa autorización solamente la podía hacer el presidente mundial y con la autorización de la Junta Directiva Mundial. Y yo era apenas el country manager de Colombia, no era nadie. Pero creé la organización. Estuve tan de buenas que cuando me revisaron, porque es que los sapos son los que comienzan a decir, Valderrama se está volviendo rico con eso, ¿no? Y era una sociedad anónima, ¿sí? Era una sociedad anónima donde yo había puesto una moneda de 100 pesos, pero porque las sociedades anónimas en Colombia necesitan 5 socios. Entonces tenía que ser 2 empresas grandotas, la NSR y otra, que se estaban uniendo, y tocaba poner 3 monedas de 100, comparado con los miles de dólares que cada uno estaba colocando. Me salvó que 2 años después de haber iniciado la empresa, repartieron utilidades, y de los 100 pesos que yo había colocado, me dieron un cheque de 1000, imagínense la rentabilidad de la empresa en 2 años, ¿sí? Y usted sigue teniendo sus 100 pesos ahí colocados y le han dado 1000 de utilidad, es una barbaridad. Y cuando vinieron los gringos y miraron eso, dijeron, mejor vamos a recomendarle a la corporación que si este loco de Colón, digo de Valderrama, ¿sí? Sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Que lo patrocinen. Uno se busca el patrocinio un poquito con eso. Entonces ese es otro ingrediente que no es digamos, los ingredientes tradicionales formales que uno tiene que tener, que comparto 100%, en la medida en que más educados estemos, en la medida que más formales seamos, mejor nos va a ir, porque tenemos más carnecita, más estructura. Pero digamos, hay esas otras cosas que son de chispa, que no están escritas de ningún lado, que es el que se sale del formato. Ahora, yo fui empleado 23 años, o sea, tengo 125. Claro. Bueno, y también a través de las redes sociales del ICETEX nos están enviando preguntas, recuerden @ICETEX, y nos escribe por este medio Jacobo. ¿Cómo me ayuda el ICETEX a la realización de un posgrado que me ayude a identificar mi potencial emprendedor? Bueno, yo pienso que es una pregunta muy importante. Hoy en día, mencionábamos que acabamos de firmar cerca de 55, 54 convenios con gobiernos. Y lógicamente al entrar a la página web encontrarán un sinnúmero de programas, infinidad de programas en infinidad de países. Pero lo más importante es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son aquellas actitudes y aptitudes? ¿Y cuáles son aquellas habilidades? Yo he mencionado algo muy importante. Nosotros tenemos que pensar en la educación con calidad y pertinencia. Cuando hablamos de pertinencia, significa que nosotros debemos identificar aquellos focos de negocios, de actividades regionales, de actividades mundiales en donde yo quiero operar. La pertinencia cada día va a jugar un papel fundamental. No es estudiar por estudiar, no es obtener un título por obtener, así sea una maestría o un doctorado. Es donde yo me puedo desarrollar, que con esas cualidades y esas actitudes, donde tengo realmente esa capacidad de poder gestionar, de poder generar valor. Entonces, la idea primero es identificarse. ¿Cómo podemos llegar a encontrar programas que se adapten o que me ayuden a desarrollar personal y profesionalmente? Segundo, tener claro qué es lo que pienso hacer una vez culminado ese programa. Tengo una visión de emprendedor, de empresario, aportar en una institución, etc. Pero tenerlo muy claro, muy bien definido. Por supuesto hay cambios permanentes, pero tenemos que tener inicialmente un focus. Dependiendo de eso es cuando yo puedo llegar a seleccionar un programa, una maestría, un doctorado que genere ese valor, no solamente para mí, sino también para la misma sociedad. Bueno, aprovechamos para enviarle un saludo muy grande a todos nuestros seguidores que también nos acompañan por vía streaming en portafolio.com. Y uno de ellos le hace una pregunta directamente a usted, doctor Valderrama. Qué susto. Cristian Ocampo quiere saber cómo podemos diferenciarnos en un mercado que está tan diversificado. Yo creo que los colombianos lo que tenemos es solo oportunidades para diferenciarnos. Yo
Yo no le veo eso ningún problema. Decía lo de los, por ejemplo, lo de los ciclistas ahorita. Yo creo que todo el mundo pensaba que el ciclismo ya estaba acabado en Colombia y que los escarabajos del pasado eran simplemente tema del pasado, y fíjense lo que está ocurriendo. Yo lo que veo más bien, yo lo pondría por el lado de que lo único que tiene que tener uno es ganas y valentía para echarse para adelante y diferenciarse. Todos los días, si uno se pone a pensar, tiene la oportunidad de ser diferente. A mí me pasó eso, para contestarle a él y a todos, a mí me pasó eso muy temprano. Yo me puse a pensar y dije, mire, todos los hombres somos iguales, ¿sí? Y no sabía cómo conquistar a mi esposa, a la que es hoy en día mi esposa después de 35 años de casado, ¿sí? Y tenía competidores y serios, ¿sí? Tanto que en el momento en que yo ya me metí, me amenazaron de muerte, los competidores. Era una cosa dura en la época. Era difícil el concurso. ¿Sí? Era difícil el concurso. Pero la pregunta es, ¿y yo qué tengo que ofrecerles si soy igual un hombre? Todas las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. Así es. Todos somos iguales. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Yo tuve que crear mi valor agregado. Yo tuve que crear mi diferencia para ella y hacerme notar entre todos los demás. Y hacerme notar para ver que yo fuera el mejor y que ella decidiera por mí y no por los otros. Y finalmente gané la carrera. ¿Sí? Es cuestión de sentarse y pensar en cualquiera, porque yo no sé cuál será la carrera que está estudiando o la profesión que tiene quien pregunta, pero cualquiera que sea, uno puede salir como psicólogo, por decir algo, y tiene la opción de salir como un psicólogo estándar a ganarse en 1.800.000 pesos, o puede hacer un esfuerzo de diferenciación que lo lleve a ganarse rápidamente 3,5 millones, o puede ser el super mega psicólogo que rápidamente en un empleo pues se vaya a ganar 5 millones, 6 millones, 7 millones. O puede ser el super y hacer la gran diferencia donde lo busquen a uno, porque uno es el diferente, y cobrar lo que quiera por la consulta, y echarse a la bolsa 40, 50 millones de pesos mensuales. ¿Qué quieres ser tú? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres tener el límite? Quiero adicionar algo de eso. Muchas veces se hablan de los países que tienen un sinnúmero de recursos naturales. Colombia, tenemos un sinnúmero de esos recursos. Minerías, océanos, aguas, bueno, todo lo que quisiéramos de pronto están acá. Pero si nosotros vemos otros países, como Singapur, que les tocaba llegar hasta importar el agua, ¿no? Es algo muy importante. El recurso, por ejemplo, los recursos están ahí y se agotan. Si nosotros no aprendemos a generar valor diferencial dentro de la misma explotación de esos recursos, sencillamente no generaríamos una economía sostenible, porque esos son recursos que se agotan. Y ese es un buen ejemplo de cómo, si nosotros trabajáramos con esos recursos naturales y entregáramos al mercado, al contexto mundial, una serie de productos diferenciales con base en esos recursos naturales que tenemos, sería muy diferente. Si no, nos vamos a limitar a esperar que se agoten. Ese es un ejemplo sencillo que Singapur decía, no tengo ningún tipo de recursos. ¿Cuáles son mis valores? Se fueron por el servicio, por la tecnología, por una cantidad de servicios que se requerían en ese momento a nivel mundial. No tuvieron recursos. Y nos dicen a nosotros, ustedes tienen los recursos, hagan la investigación, la innovación, utilícenlo generando un valor, no tan solo tómenlo de las minas y expórtenlo, encuentren dentro de ellos aquella que pueda ser diferencial. Ese es un buen ejemplo de cómo podemos estar rodeados de recursos y si no sabemos utilizarlos y generar ese valor que tanto hemos conversado, pues se perderá en el tiempo. Además que como ha cambiado tanto la cultura, digamos, los jóvenes ahora ven como un valor agregado que esas empresas no solo lo sepan aprovechar, sino lo sepan cuidar. Entonces también abre una de las puertas del mercado. Pero bueno, doctor Rodríguez, nos llega una pregunta por Twitter. Javier nos dice, ¿usted cree que las universidades actuales forman emprendedores o por lo contrario forman para ser empleados? Esa es una pregunta bastante compleja.
Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, los primeros libros que me tocó revisar eran las teorías de continuidad de productividad de Ford, ¿no? Entonces, y luego estudiábamos la de la General Electric, la General Motors, etcétera, y lógicamente son enseñanzas. Yo lo que pienso es que la educación está evolucionando, y a medida que tenemos un contexto mundial, que sabemos que tenemos una apertura constante de nuevos mercados, de nuevas necesidades, de nuevos requerimientos y de un mundo muy competitivo, las instituciones van a tener que enfocar sus programas, tanto de pregrado, maestrías y doctorados, en enseñarles al estudiante de la búsqueda de nuevas posibilidades, de desarrollar, como mencionábamos anteriormente, sus capacidades, sus habilidades. Hay algo muy interesante: el conocimiento no es solamente la base del éxito, es el contexto en donde aplicamos el conocimiento. Y yo creo que es donde deben centrarse los diferentes programas de las instituciones. Podemos tener infinidades de repasos, de teorías, pero si no lo correlacionamos con un contexto regional, mundial, etcétera, no puedo aplicar con efectividad esos conocimientos. Yo creo que las instituciones están llegando hacia allá. Tenemos que traspasar la era tan solo del conocimiento, sino en su aplicación del conocimiento dentro de un nuevo contexto. Bueno, estamos recibiendo muchas preguntas a través de la señal streaming, a través de nuestras redes sociales, sobre todo para el doctor Valderrama. Están todos muy inquietos con este tema del emprendimiento y nos pregunta Edison Vargas, ¿qué piensa del emprendimiento desarrollado dentro del mercado en red o multinivel? Bueno, es buenísimo porque cuando uno usa las redes, por lo menos las humanas, ¿cierto? Potencia mucho lo que uno tiene. Usa un canal, yo lo veo es como un canal a través del cual yo puedo colocar mis productos o mis servicios. Yo aprovecharía mucho ese tipo de canal con algo que fuera muy atractivo para colocar rápidamente. Entonces, si yo me voy por un canal como ese, tengo, qué sé yo tengo entendido que hay incluso, ya no son miles, sino millones de personas en una cadena completa que están repartidos a nivel de todo el país, que son en últimas vendedores de lo que uno coloque a través de eso. Ahora, hay que lograr colocarse allí. Y hay que tener algo que sea muy bueno que sea muy atractivo para la gente. ¿Bien? De manera que yo opino que es muy bueno. Es un canal, para mí es un canal normal y yo lo utilizaría tanto como pudiera si lo que estoy tratando de hacer va por allí. Ahora, si me quieren hablar de las redes modernas, pues obviamente las redes modernas en temas de esto de internet y todo, pues son otro canal. Es un canal bueno para hacer marketing digital, ¿sí? Que es como se le llama oficialmente al tema, y el marketing digital es maravilloso. Obviamente, claro, es muy económico y además llega al planeta Tierra. Nos salimos ya de Colombia y ya lo que coloquemos aquí lo podemos hacer ver en el mundo si hacemos buen marketing digital. Es una forma para un emprendedor muy fácil, muy barata, muy sencilla de hacer, y es digamos, lo que colocarlo en un sitio web, y ese sitio web, que hoy en día son gratis, se pueden construir gratis, muy buenos, que lo haga muy atractivo, y ese mensaje luego comenzar a hacerle el marketing digital para que todas las redes lo puedan identificar y comience a tener visitas en el sitio y aumente las visitas. Para eso necesita pues hacerle un poquito de técnica, pero bien. Yo trabajé con eso, una de las empresas que tengo tiene que ver con marketing digital. Muy bien, bueno, ya se nos está agotando un poco el tiempo, pero nos llegó una pregunta a través de streaming. La gente, los emprendedores sienten mucho temor de materializar estos sueños, y Joana Vargas nos pregunta, ¿qué hacer cuando tienes una o varias ideas buenas que veo que pueden funcionar, pero qué hacer cuando estoy llena de miedo, de temor? ¿Cómo subir tanto la cabeza si hay tantas cosas que me atemorizan? ¿Cómo se puede trabajar en ello? Pregunta difícil, ¿no? Porque siempre tenemos muchas ideas. Lo importante, lo que yo creo, es
focalizar esas ideas y ver cuál es la capacidad de desarrollo de mi idea. Y lo mencionábamos desde el inicio, esa idea, ¿quién la va a comprar? ¿Hacia qué mercado? ¿Hacia dónde debe estar inclinado? Y con base en eso, pues por supuesto, empezar a generar las acciones necesarias para desarrollarlo. ¿Cómo? Miles de formas, porque es que aquí hay factores o variables que identifican el producto, que identifican el servicio, pero cuántos recursos requiero, cuál es mi capacidad, y ser también realistas. Mencionábamos hace un momento, los objetivos deben tener una claridad, pero también tienen que ser realizables. Hay sueños que a veces nos duraríamos mucho más tiempo, entonces hay que definir cuál es la prioridad de esos sueños. Suena algo muy cualitativo, pero eso es como en una experiencia que tuve anterior en una entidad, estábamos tratando de cambiar el concepto de banca, y cuando decidimos empeñarnos a hacer esa apertura y abrir realmente unas instalaciones que se salía del contexto, era un sueño. Y me acuerdo que cuando llegaron los primeros clientes a esa entidad, y como habíamos cambiado de imagen, entraron unos clientes y dijeron: señores, ¿a qué horas abren este restaurante? Habíamos cambiado tanto el esquema y el bosquejo que se convirtió realmente en un valor diferencial. Esos son sueños. ¿Sí? Bueno, y vamos con nuestra última pregunta. La mandó Pilar García a través del correo forosvirtuales@ictex.gov.co y dice: iniciar un proyecto es lo más difícil. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales o importantes para tener en cuenta con el inicio de un proyecto? Yo empato con lo que estaba diciendo el doctor, con algo que quiero que se lleven todos en la cabeza. Miren, respecto a los miedos, ¿sí? Mi vida ha sido y será ensayo y error. Y la mayoría de las veces, error, error, error. ¿Sí? No teman. Háganle. ¿Cómo se corrige una metida de pata? Con otra decisión. Si uno tomó la decisión equivocada, pues toma una decisión que corrija eso y tema. Pero no le teman, porque es que el miedo a fallar produce parálisis. ¿Sí? Y es una parálisis que en el caso del emprendimiento es mortal. De manera que yo lo que contestaría sería: si quieres arrancar un proyecto, arráncalo, listo, no importa lo que tengas. ¿Ustedes creen que si Colón se puso a pensar eso? No, echó para adelante, hágale, listo, que si fallo, lo corrijo por el camino. Claro que sí. Bueno, y de esta manera damos por terminada esta emisión de Foros Virtuales del ICETEX. Le agradecemos profundamente al doctor Hugo Valderrama por habernos acompañado y haber compartido con nosotros todos estos conocimientos de emprendimiento, y por supuesto a nuestro presidente, el doctor Fernando Rodríguez. Me le quito el sombrero, doctor. Me le quito. Claro, muy bien, muchas gracias por invitarme. Ustedes son geniales. Yo estoy convencido y tengo la confianza absoluta que estos espacios generan reflexiones, generan mayor conocimiento y también el gran acompañamiento que tenemos que hacer a todos los estudiantes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias doctor Hugo Fernando, a Catalina, a todos los estudiantes los invitamos para que nos sigan acompañando a través de estos foros virtuales. Estaremos colgando todos estos foros dentro de nuestras páginas para que puedan ser repasados, revisados continuamente. Muchas gracias a todos. Claro que sí, para que los puedan compartir lo pueden ver a través de www.icetex.gov.co. Además aprovechamos para recordarles que ya están abiertas las convocatorias de crédito para pregrado y posgrado, entonces pueden ingresar y obtener toda la información que necesitan para acceder a ellos. Y obviamente no se pueden perder ICETEX TV todos los lunes a las 6 de la tarde por señal institucional, para que tengan toda la información que necesitan sobre educación superior. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.